Buen día para todos. Vamos a dar inicio a este webinar sobre creación de campañas publicitarias utilizando el hotspot del Altair. Para ello necesitamos ya tener configurado nuestro portal cautivo. Esto lo hicimos en un webinar anterior y ya está disponible. Acá lo vamos a previsualizar. Ya están definidos los mecanismos de autenticación, hemos creado grupos de usuarios, hemos creado cuentas de usuario y hemos definido la posibilidad de realizar un login con Facebook. Entonces, este portal ya existe. Lo que tenemos que hacer a continuación para la creación de las campañas publicitarias es ir al menú de Advertisement. En este módulo vamos a poder agregar las diferentes campañas que vamos a manejar. En este caso, para el ejemplo, vamos a crear 4 campañas publicitarias. Entonces vamos a empezar agregando la primera. Lo primero que tenemos que definir es el nombre. Nuestra primera campaña publicitaria va a hacer referencia al lanzamiento de un producto, en este caso un producto de Altair, y lo vamos a llamar lanzamiento del BX200. Entonces, luego de definir el nombre, podemos definir el modo de visualización, de inserción de la publicidad. Puede ser antes o después del login. La razón es que es durante el login que tenemos la atención del usuario, estamos interceptando el tráfico del usuario para desplegarle un portal cautivo. Entonces por eso es el momento ideal para la inserción de publicidad. Entonces puede ser antes o después. Para el caso de esta campaña, esta primera campaña, lo vamos a realizar después del login exitoso. A continuación nos pregunta qué duración le queremos definir a esta campaña, pero en cuanto a la visualización del pop-up por parte del usuario. Un tiempo recomendado son 5 segundos. Durante esos 5 segundos el usuario no podrá cerrar el pop-up, es decir, tiene que ver el anuncio. Pasado los 5 segundos va a poder darle clic en cerrar y continuar con su navegación. A continuación definimos el link referido, que es finalmente el lugar hacia donde va a ir el usuario cuando dé clic sobre el anuncio publicitario. Es decir, es una URL que nosotros definimos. En este caso lo tenemos preparado ya. Es esta la URL y la vamos a pegar. Entonces significa que cuando el usuario se le despliegue la imagen y dé clic sobre el anuncio, va a ir en este caso a esta URL donde va a tener más información del producto que estamos promocionando. A continuación es la fecha de inicio de nuestra campaña publicitaria. Va a ser en este momento, lo vamos a iniciar desde el 27 de abril, por ejemplo, la hora, y en este caso no le vamos a definir una fecha de finalización. Quiere decir que vamos a iniciarla desde este momento y no va a terminar. Sabemos que es una campaña after login, es decir, después de un login exitoso. Bueno, a continuación la imagen, que pues es de lo más importante en nuestra campaña porque finalmente es lo que va a ver el usuario. Entonces vamos a elegir la imagen que ya está preparada para la campaña del VX200. Aquí está. Entonces esta es la imagen que el usuario va a ver para cuando se haga el llamado a esta campaña publicitaria. A continuación lo que podemos es definirle una programación, por ejemplo, que se despliegue solamente algunos días de la semana, por ejemplo, solamente los jueves, solamente los viernes. Eso lo podemos definir. Así como también podemos decir que esa campaña publicitaria sea visualizada determinados días de la semana en determinado horario. Por ejemplo, desde las 8 de la mañana hasta, hasta las 5 de la tarde, por ejemplo.
Entonces de esa forma nosotros podemos definirle un periodo, un horario más bien de visualización. En este momento no vamos a habilitar una programación de ese tipo y vamos a proceder a lo que son las etiquetas. Estas etiquetas son muy importantes para hacer el llamado de una campaña publicitaria en particular. ¿Qué quiere decir? Que vamos de esa forma a saber a cuál campaña yo me estoy haciendo referencia. Entonces vamos a crear los tags. Bueno, entonces tenemos varias opciones o etiquetas para el despliegue de la campaña publicitaria. La primera puede ser la dirección MAC del Access Point. Nosotros la podemos ver en el Access Point directamente o en el Altair. Para el caso que fuera en el Access Point, vamos a tomar la MAC Ethernet. Esto de nuevo también se puede visualizar en el Altair. ¿De acuerdo? Entonces la MAC Ethernet 0 sería la que podríamos pegar allá en la etiqueta que hace referencia a la MAC. Entonces acá lo tenemos. Esa es una forma de hacer el llamado a la campaña. Quiere decir que el Access Point que tiene esta terminación de la MAC address va a estar desplegando esa campaña publicitaria en el portal cautivo. Tendríamos que hacerlo para cada uno de los Access Points, entonces sería una lista grande en el caso que sean varios Access Points. Por eso hay otras formas de hacer el llamado a la campaña publicitaria. Por ejemplo, en el caso que tengamos un login con redes sociales y el perfil de usuario permita capturar el rango de edad, podemos decir que la campaña se despliegue para determinado rango, justamente mayores de edad o los que son menores de edad. Es otra forma de realizarlo. Entonces cuando el login es exitoso con Facebook, esa información ya la tenemos capturada y según eso vamos a poder desplegar la campaña publicitaria, en este caso la del VX200. Otra de las opciones es la ubicación, el IP Location, que es un campo que se define en el Access Point. Se puede definir por supuesto también en el Altair para cuando tenemos el Altair en nuestra red, pero el IP Location se puede definir incluso cuando no tenemos un Altair. Solo para mostrar aquí en el Access Point, nosotros sabemos aquí en la configuración del sistema es un campo que podemos definir. Entonces, si esta ubicación piso 3 la hemos utilizado para varios Access Point, por ejemplo, en este caso un CX200, un C1XN, que también lo hemos utilizado el mismo IP Location o System Location, acá en este caso piso 3. Bueno, entonces en ese caso yo le podría decir piso 3 y todos los Access Point que coincidan con ese IP Location, sobre ellos se va a desplegar la campaña publicitaria y no sobre otros. Por ejemplo, los del piso 2 tendría yo que crear otra campaña publicitaria. Es una de las opciones. Bueno, también el System Name, que es algo que nosotros podemos visualizar incluso cuando hacemos un escaneo a nivel de red LAN, o también lo encontramos acá en el mismo equipo. También se puede visualizar en el Altair, pero acá para mostrarles el ejemplo directamente sobre los Access Point. Bueno, en ese caso yo diría, bueno, sobre el CX200 quiero desplegar esa campaña publicitaria. ¿De acuerdo? Entonces es otra de las opciones. Ahora, por género, volvemos al login con redes sociales. En este caso, si el perfil de usuario permite capturar su género, dependiendo de lo que se lea, podemos insertar una campaña publicitaria u otra. Entonces sería una publicidad orientada a género. Otra de las opciones, y quizás una de las más utilizadas, son las etiquetas personalizadas.
donde yo le coloco el nombre que quiera a mi campaña y simplemente con ese nombre luego hago el llamado de la campaña publicitaria. Vamos a utilizar para el ejemplo campañas con etiquetas personalizadas. Vamos a utilizar según esa tabla. Para el lanzamiento del VX200 vamos a utilizar una etiqueta llamada justamente VX200. Entonces vamos a ir a hacer esa definición. Muy bien, entonces hemos ya definido la etiqueta. Se va a llamar VX200. A continuación, lo que nos permite visualizar después de haber definido la etiqueta es estadísticas. Entonces, ¿qué nos interesa en una campaña publicitaria? Pues cuántas personas vieron la campaña. De esos que vieron la campaña, cuántas personas dieron clic sobre el anuncio publicitario. Y luego vamos a poder tener esas estadísticas de visualizaciones versus el número de clics. Así que esa estadística la vamos a ver directamente sobre cada campaña. Bueno, ya tenemos una primera campaña creada. Vamos a crear las otras campañas publicitarias. Entonces tenemos otra que vamos a crear también after login, que va a ser una encuesta. En este caso, más que una inserción para hacer publicidad de un producto, vamos a querer hacer una encuesta. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se haría. Lo vamos a llamar survey. Esa va a ser nuestra campaña. Va a ser también después del login con la misma duración de 5 segundos, pero la diferencia es que vamos a redirigir el usuario hacia un formulario en el cual, en ese formulario, se le va a pedir información como su dirección de correo, por ejemplo. Entonces, lo que estamos haciendo es que en el anuncio, y lo vamos a ver en la imagen, le vamos a decir al usuario que si se dirige al survey, va a tener una conectividad ilimitada para este ejemplo. Entonces lo vamos a crear también un after login. Vamos a elegir la imagen. En este caso sería esta la imagen. ¿Qué quiere decir? Para nuestro ejemplo, se le va a desplegar esta imagen que le dice al usuario que si quiere disfrutar una conexión ilimitada se dirija al survey. Entonces ahí él tiene que darle clic, va a ir al survey, luego de llenar el survey pues le va a llegar un código de acceso. Este va a ser el formulario con la encuesta que estamos planteando para el ejemplo, simplemente dirección de correo y edad. Entonces es otra de las funciones de las campañas publicitarias. Ya tenemos la URL, vamos a crear la etiqueta. Entonces, ¿cuál va a ser la etiqueta? También va a ser customizada. En este caso la vamos a llamar, como dice acá, survey, minúscula. Para el ejemplo puede ser en realidad como lo queramos poner, no hay problema, puede ser más largo. Entonces vamos a darle clic para salvar esta campaña publicitaria. Ahora vamos a crear otras dos campañas publicitarias que van a ser antes del login, van a ser un before login. Quiere decir que esas sí las van a visualizar todos los usuarios que se conecten, incluso para quienes el proceso de login no sea exitoso. Entonces vamos a crear esa campaña, esa tercera campaña, que para nuestro ejemplo va a ser la promoción de un webinar. Vamos a anunciar un webinar, en este caso es un webinar el 30 de abril. Entonces lo vamos a llamar de esa misma forma, webinar del 30 de abril. Ese es solo el nombre. El link para nuestro ejemplo va a ser el link de registro para ese webinar. Significa que estamos invitando a los usuarios a que se registren. Y acá yo le puedo decir que empiece desde este momento y que en ese caso sí tenga una finalización. Por ejemplo, el mismo 30 de abril
a las 10 horas, por ejemplo, ustedes lo pueden definir. Bueno, en este caso vamos a dejarlo así hasta las 10:45 porque el webinar inicia a las 11. Entonces vamos a crear esa campaña publicitaria webinar 30 de abril. La imagen también ya está preparada. Es este webinar 30 de abril. Acá lo que dice es que, bueno, regístrese para el webinar. Ahí cuando le da clic lo va a llevar al link de registro, le pide la información y el usuario se registra en el webinar. Entonces tampoco le vamos a definir un rango horario para mostrarlo. Lo que sí, le agregamos una nueva etiqueta customizada y lo vamos a llamar, como está aquí en la tabla, web 30 de abril para nuestro ejemplo. Esa es nuestra etiqueta con la que ya sabemos cuál es la campaña publicitaria. Más adelante en el video vamos a ver cómo se hace el llamado a esa etiqueta, luego de haber hecho la creación de las 4. Entonces nos faltaría únicamente la campaña del webinar del 7 de mayo. En ese caso pues es lo mismo, vamos a crear una nueva campaña y le vamos a decir que con un tag diferente. Esta fue la imagen que acabamos de subir para mostrar que también ustedes la pueden visualizar. Esto es lo que se le va a desplegar al usuario en esa campaña. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora vamos nuevamente al menú Advertisement y vamos a crear nuestra cuarta campaña publicitaria. También va a ser un Before Login y en este caso va a ser un webinar para el 7 de mayo. El link de registro, de nuevo va a ir aquí, nuestro link de registro, lo vamos a pegar. ¿Y cuál es la diferencia? Pues ese webinar es el 7 de mayo, lo vamos a empezar a promocionar desde el 30 de abril a la 1 de la tarde. Bueno, esto sería la 1 de la mañana. Bueno, desde las 13. Y que tenga una finalización. En este caso vamos a decir que finalice pues el 7 de mayo, similar a como habíamos hecho anteriormente, a las 10:45. Entonces vamos a elegir la imagen. Acá sería nuestro webinar del 7 de mayo. Entonces, bueno, muy bien, ya está creado. Ahora la etiqueta, tal como lo teníamos definido en nuestra tabla, lo vamos a llamar el web 7 de mayo. Ese es nuestro identificador. Bueno, tiene que ser custom. Web 7 de mayo. Salvar. Entonces ya tenemos creadas 4 campañas publicitarias con sus respectivas etiquetas personalizadas. Bueno, muy bien, una vez que hemos creado las campañas publicitarias, regresamos al menú Portal. Acá, pues como lo dijimos anteriormente, el portal ya está creado, es el que hicimos en el webinar anterior, donde pues hemos definido ya los diferentes grupos de usuarios, cuentas de usuarios y la imagen con su background, su logo. Bueno, entonces ahora lo vamos a editar y hay un campo que no habíamos configurado cuando se hizo la creación del portal, y es justamente el que hace referencia a la publicidad. Entonces vamos a ingresar aquí. Ahora sí le vamos a decir que la publicidad se muestre. Acá nos pregunta si queremos que se muestren las campañas de antes y las de después, porque sabemos que hay un after y un before login. Pues en nuestro caso vamos a mostrarlas ambas porque hemos creado campañas de antes y campañas de después. Entonces nosotros vamos a pegar aquí las etiquetas. Si teníamos unas etiquetas antes, él las reconoce, pero vamos a utilizar las que queremos.
Entonces, ¿qué campañas queremos que se muestren en nuestra red Wi-Fi en este caso? Entonces, tenemos estas 4 campañas. La del lanzamiento del BX200, vamos a visualizarla. Esa es la que vamos a utilizar del after login. Entonces, el tag es BX200. Significa que esa campaña publicitaria se va a mostrar. Vamos a insertar ahora otra de las campañas publicitarias. Nos interesa estar promocionando las del webinar. Entonces vamos a agregar las dos. Podemos agregar las dos porque finalmente pues las vamos a mostrar en momentos diferentes. Una empieza en este momento y la otra empieza el 30 de abril. Entonces ya tenemos las etiquetas. Vamos a utilizar por el momento esas 3 para este portal. Podrían ustedes tener diferentes portales para hacer llamado a otras de las campañas. Entonces, bueno, muy bien. Vamos a salvar. En este momento lo que ocurre entonces es que se va a actualizar el portal cautivo como lo teníamos definido. Recordemos que ese portal cautivo que hemos creado está asociado a un perfil de seguridad y ese perfil de seguridad a su vez está asociado a una red inalámbrica que es la que finalmente nos permite ver conectarnos para ver el portal. Entonces vamos a asegurarnos que eso está así mientras que se aplica la configuración. Ya sabíamos que estaba, pero nos vamos a asegurar en el menú Wireless Network. Vamos a ir primero al perfil de seguridad para revisar. Entonces tenemos 2 perfiles de seguridad. En este caso el que nos interesa es el que hace llamado al portal cautivo embebido, que es el que se llama Altair Care Portal. En este caso definimos también con un número. Bueno, las cuentas de usuario que se van a utilizar también están embebidas y este perfil de seguridad lo tenemos asociado a una red inalámbrica que se llama Altair Care Hotspot. Entonces esa red inalámbrica la que al conectarnos nos despliega el portal cautivo y ese portal cautivo nos inserta la publicidad. Ok, entonces vamos a revisar una de las preguntas que tienen antes de continuar. Bueno, entonces una de las preguntas es si hay un límite definido en la creación de campañas. Bueno, en realidad no es que haya un límite definido, simplemente tener en cuenta que pues son 2 las formas de visualización de campañas, antes y después del login. Entonces pues uno se la jugaría normalmente por tener 2 campañas, un máximo, ¿no? Una que fuera antes, otra después, y ya hace el llamado a las diferentes etiquetas según lo que pues uno esté buscando, y lo puede diferenciar por el momento en el que empieza o finaliza la campaña publicitaria. Bueno, muy bien. Entonces vamos a realizar la conexión de un dispositivo móvil para poder visualizar si ya está creada nuestra campaña publicitaria y ya se está visualizando. Entonces vamos a de nuevo utilizar la conexión acá de un dispositivo Android. Entonces vamos a hacer el escaneo de la red inalámbrica, la conexión, y pues lo que debería ocurrir es justamente, bueno, lo que tenemos acá en las campañas publicitarias. Vemos que hay una que está en color gris, pues ¿por qué se pone en ese color? Porque aún no está activa. Básicamente es por eso, porque empieza unos días más adelante. Bueno, entonces vamos a hacer el escaneo de la red inalámbrica. En ajustes, bueno, vamos a buscar nuestra red inalámbrica que se llama Altair Care Hotspot. Entonces nos vamos a conectar y bueno, tenemos que saber qué cuenta de usuario vamos a utilizar. Esas cuentas ya habían sido creadas anteriormente. Entonces vamos a utilizar alguna de esas cuentas.
Ok, entonces vamos a conectar a esta red. Aquí está desplegándose nuestro portal cautivo. Bueno, muy bien, ya está cargando. Aquí viene la campaña publicitaria Before Login. Nos está anunciando el webinar del 30 de abril. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le doy clic, pues lo que va a pasar es que me va a dirigir hacia el link de registro. Aquí vamos a ir directamente a hacer el login. Entonces vamos a utilizar una de las cuentas que existen, por ejemplo esta 03. Bueno, entonces vamos a darle clic en login. También podríamos hacer login con redes sociales. Bueno, aquí viene la campaña publicitaria After Login. Entonces acá es el anuncio del nuevo producto VX200. ¿Qué pasa? Si le doy clic, pues ahora nos va a dirigir justamente al link de la publicidad, donde vamos a poder tener más información. Bueno, ahí se va a dirigir hacia esta ubicación. Bueno, muy bien, entonces tenemos ya tenemos la conexión de nuestro dispositivo, vimos cómo fue el funcionamiento. Para las campañas antes, después, podemos tener más etiquetas. Simplemente hacemos el manejo dependiendo de la forma como queremos que se visualicen. Entonces esa es la forma como nosotros podemos crear las diferentes campañas. Ahora vamos a regresar aquí al menú del advertisement. Sabemos cuáles son las campañas que estamos utilizando. En este caso vamos a volver a entrar a esta primera campaña del lanzamiento del VX200. Y ahora vemos que ya las estadísticas empiezan a cambiar. En este caso se visualizó una vez, hubo dos clics. Entonces pues esto va a ir cambiando por supuesto con el tiempo y es algo muy valioso. Incluso cuando el usuario decide no ingresar al link. Pues bueno, acá por lo menos sabemos el impacto que está teniendo o están teniendo esas campañas publicitarias. En otro video, otro webinar, vamos a explicar ya un poco más el detalle del manejo de estadísticas, reportes de nuestra red Wi-Fi. Entonces, esa es la forma como hacemos el manejo, la creación de las campañas publicitarias. Bueno, vamos a responder un par de preguntas. Bueno, sí, esta pregunta es muy interesante y es algo que de hecho se utiliza mucho para un mall. Si queremos insertar publicidad, por ejemplo, solamente en el tercer piso, que es el lugar de comidas, publicidad orientada justamente hacia comidas, promociones. Y en el segundo piso, que ya es otro tipo de ventas, manejar una publicidad diferente. Ahí hay dos formas de hacerlo. Podemos utilizar lo que es el AP Location, esto que mostramos acá de piso 3, podríamos llamarlo piso comidas. Entonces significa que los access points que estén sobre ese nivel, ese piso, son los que van a mostrar la publicidad en específico que nos interesa. O también podemos utilizar las etiquetas customizadas, donde yo llamo una campaña comida o hamburguesa, lo que sea. Entonces yo le puedo agregar diferentes etiquetas a mi portal. Esa es la forma en que lo vamos a poder utilizar. Claro que podemos hacer el llamado a varias campañas y ahí viene un análisis de lo que es el peso de la campaña, pero bueno, por eso por el momento vamos a hacer la creación de la campaña, la forma básica, y luego vamos a ir agregándole otros componentes. Entonces eso es todo por el momento de lo que les queríamos mostrar. Muchas gracias por asistir a este webinar. Pueden
crear sus diferentes imágenes para la campaña publicitaria, repetir este ejercicio. Hemos compartido un documento donde hay información adicional a lo que hemos mostrado en esta transmisión para que puedan realizar con más calma sus ejercicios. Así que bueno, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.